Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Giacomo Longato. Si es que no me conocen, soy escritor e investigador. Soy peruano y me gusta investigar los auténticos misterios y enigmas de la historia y la arqueología. Así que si les gusta mi canal, no olviden en suscribirse también. En este video voy a poder compartir con ustedes algunos datos que circulan en determinados círculos de investigadores y otros que a veces mantienen un perfil bajo, pero hacen muy buena labor de investigación. Y les voy a dar información que a lo mejor muchos de ustedes no conocen, pero que tiene que ver con la enigmática Esfinge, aquella figura mitad león, mitad la cara del faraón Keops, que se supone que la construyó hace 4.000 años en la cuarta dinastía, así como las tres pirámides, la primera pirámide, perdón, la pirámide de Keops, luego la de Kefren y Miquerinos. Pues está relacionado la Esfinge con la pirámide de Keops. Pero aquí un dato muy importante. Tradicionalmente se estima que la Esfinge tiene una antigüedad aproximada de 4.000 años, la cuarta dinastía de Egipto, y que realmente fue construida en esa época. Para otros que van con información no tradicional, pero también muy válida a tener en cuenta, como la del geólogo Robert Schoch, que investigó a principios de los mediados de los 80, principios de los 90, y encontró que había una erosión. Esto es por las muestras verticales de erosión pluvial que existen en la parte posterior de la esfinge, porque la esfinge ha sido obviamente reconstruida con los siglos. No olvidemos que estaba sepultada prácticamente en su totalidad y después hasta el cuello, en la cual pues fue la más conocida de los dibujos que se realizaron durante la época en la que Napoleón estuvo estacionado militarmente en Egipto. Pero yendo directamente al grano, se supone, de acuerdo a estas erosiones pluviales que fueron masivas y de meses y de años, producto de lo que ahora llamaríamos un mito como el diluvio universal. Esto ocurrió entre unos 8.000 a 10.000 años de antigüedad. Por eso que la esfinge estaría erosionada. Así como también se observa en el cuello de la esfinge los niveles de erosión que ha tenido anteriormente. Y existen en otras partes, no solamente en la parte posterior. Yo he tenido la oportunidad de viajar y estar viendo la esfinge muy de cerca, esas erosiones de corte vertical, no horizontal, que vendría a ser de la arenisca del viento, que deja una huella vertical que existe en las otras pirámides, pero no existe este tipo de erosión, que solamente significaría que solamente yo vivo allí. Pero detrás de todo esto hay una serie de personajes que han tenido que ver con buscar la llamada Salón de los Archivos o The Hall of Records, tal como lo decía el profeta durmiente Edgar Cayce. Y aquí viene lo interesante. Edgar Cayce, más conocido como el profeta durmiente, una persona común y corriente que inclusive iba a impartir clases de catequesis en su iglesia local, nació en 1877 y murió en 1945, pero era una persona que al momento de dormir entraba en unos sueños profundos y hablaba, y hasta que se dieron cuenta que estaba dando información y que decía que había un espíritu, él era un espíritu, una reencarnación, de existir la reencarnación en la época de la Atlántida. Entonces, este señor se caracterizó porque después comenzó a dar no solamente información de la Atlántida, sino también del futuro, así como de eventos mundiales y, por qué no decir, hasta recetas de medicina alternativa para curar determinadas enfermedades. Para muchos, un vidente que hasta la fecha se mantiene vigente dentro de la historia de lo paranormal de Norteamérica. En otros casos es una persona que era pues, una persona simplemente alucinada, que tenía un grupo de acólitos, de seguidores, que lo seguían fielmente como un acto de fe, se podría decir. Sin embargo, el año 32 o 33, él creó una asociación llamada ARE, the Association for Research and Enlightenment, la Asociación de Investigación e Iluminación, mejor dicho. Fue allí donde tuvo una preponderancia de crear un instituto para que no solamente se investigue las recetas de estas medicinas que aparentemente curaban determinadas enfermedades o males, sino también de poder tener todos los archivos cronológicamente organizados
sobre las determinadas profecías que le había dado e informaciones que tenían que ver inclusive con la mítica Atlántida. Y de aquí es de que tiene este enlace con la mítica Esfinge de Egipto. ¿Quién lo iba a pensar? Pero se debe a toda la información que es la que voy a desarrollarles en este momento. La información que voy a compartir a continuación con ustedes tiene que ver como base este libro, El origen de la Esfinge, de Robert Schoch y Robert Bauval, el creador de la teoría de la correlación de Orión, que tiene que ver el cinturón de Orión de Betelgeuse, Betelgeuse y Rigel, ¿no? Con estas tres pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos, muy conocida, muy controversial. Y Robert Schoch, la persona, el geólogo, como dije inicialmente, que fue el que hizo el trabajo, que él no creía en la teoría de una lluvia que había caído en la zona y que había una erosión pluvial, porque esto es desierto y no llueve hace cientos de años, pero en un estudio que también tiene que ver con la paleoclimatología, toda la zona del África, que ahora es en gran parte un desierto, fue como el Amazonas, fue así de verde y de florido. Una fuente de información tiene que ver con Under the Sphinx, debajo de la Esfinge, por el escritor e investigador Manu Seysadeh, que es un doctor que se dedica también a la egiptología y que es una persona muy interesante, que es donde viene esta información, porque tuve la oportunidad de entrevistarlo hace ya unos meses atrás, prácticamente como un año atrás, y a él y a Jean-Paul Bauval, el hermano de Robert Bauval, que es arquitecto y que ha estudiado mucho la pirámide de Keops. En otras palabras, lo que me dijo Manu Seysadeh es que muy aparte de toda esta información, el interés de tener que ubicar este lugar de los archivos o Hall of Records que hablaba en su momento este profeta durmiente Edgar Cayce, sin querer, fue también develado en el año 1987 por una investigación, un escaneo que hizo en la pata izquierda de la Esfinge, que es donde Edgar Cayce dice que en esa zona se encuentra un lugar donde se guardó los archivos atlantes, en las cuales iba a saber que todo esto era un legado que habían dejado a la futuro para la humanidad. Bueno, la Universidad Waseda de Tokio en el año 1987 hizo una especie de sondeo sísmico y encontró una anomalía geológica justo en el área cerca a la parte izquierda de la Esfinge, y actualmente se supone que tiene una extensión o una medida de 9 por 12, 9 de ancho por 12 de largo, es un cuarto realmente grande, pero las patas de la Esfinge en estos momentos, en las patas de la Esfinge hay todo un tablado de madera, hay un tabladillo de madera en las cuales hay que removerlo para poder hacer cualquier tipo de trabajo. Estas investigaciones con los modernos escáneres y todo se hicieron también en el año 1991 y 1993, varios escaneos en los cuales participó Thomas Dobekli, que es una persona de gran reputación profesional, una persona que va prácticamente in situ a los lugares en el Medio Oriente, tiene gran experiencia, es una persona con una carrera impecable, e hizo el sondeo también con Robert Schoch, la persona, el geólogo que contradice toda la narrativa oficial y que dice que la Esfinge tiene una antigüedad mayor entre unos 8.000 a 10.000 años de antigüedad, y que era producto de había sido afectado producto de una lluvia intensa, pluvial, de varios meses y hasta de años. Eso significa que algo no está muy claro. Y recurriendo a esta información de Edgar Cayce, y lo que sucedió con las investigaciones de la Universidad de Waseda de Tokio, se despertó toda una investigación, en las cuales también participó Mark Leonard. Mark Leonard es el número uno egiptólogo norteamericano, que en sus años más mozos, cuando recién empezaba los estudios de la egiptología, una empresa o organización que lo apoyó a hacer unas perforaciones cerca de esa área, porque la gente se llegó a enterar de que los padres de Mark Lerner, que hasta la fecha de la Universidad de Chicago es una autoridad en egiptología a nivel mundial, los padres de Mark Lerner eran seguidores de Edgar Cayce, y de una forma u otra hubo una organización que obtuvo fondos del AR, del Association for Research and Alignment de Edgar Cayce, fundada en la década de los 30, para entregar dinero, crear una organización, y de esa organización contratar
entre comillas, los servicios de Mark Lerner, que estaban de por medio de sus padres, y tratar de buscar y encontrar The Hall of Records, el famoso Salón de los Archivos de la Atlántida. Muy bien, esto después fue una operación abortada porque todo esto salió a la luz y lamentablemente pues intervino el Ministerio de Antigüedades de Egipto y decidieron cancelar el proyecto y Mark Lerner cerró esa parte, ese capítulo de su vida, se dedicó a la egiptología hasta la fecha. Sin embargo, las investigaciones realizadas por estos escaneos años 91 y 93 por Robert Shaw y Thomas de Beckley también revelaron que existía una serie de túneles y es conocido ya en la egiptología actual por todos estos avances de todos estos sistemas de alta tecnología, tecnología de punta, que existen túneles y corredores debajo de la esfinge, ¿no? Hay aberturas a uno de los costados de la esfinge, en las cuales cerca de la parte trasera, antes de llegar a la parte trasera izquierda de la esfinge, que tiene una entrada donde hay una especie de sótano y subsótano, en las cuales hay como una galería, pero está llena de piedras o lo tapiaron con piedras. La situación es que en todo esto, de acuerdo a las investigaciones de Manu Seysadeh, a quienes le mostré su libro Debajo de la Esfinge, él dice en su libro, basado en investigaciones de jeroglíficos que han sido traducidos de la pirámide de Unas, del cofre que se encuentra en el Museo Británico, cofre de un general, cofre funerario de un general egipcio, en los cuales están grabados una serie de dibujos que tienen que ver con astronomía, que no estaban para la época en las cuales se suponía que conocían de diversos aspectos del sistema solar. Estoy haciendo acá un resumen bastante apretado de todo esto porque realmente esta investigación es amplia, con muchos datos y compleja. Así que se supo que toda esta información tendría que ver también porque se hablaba de este salón de los archivos y de este arcón dentro del salón de los archivos que mencionaba Casey en sus revelaciones proféticas. Un arcón es como un baúl donde supuestamente había una serie de pergaminos con unos escritos. De acuerdo a ello, Manu Seysadeh, de acuerdo a sus investigaciones, en diversos textos piramidales que están ahora en traducción completa y oficial, están en ese proceso. Él dice que Keops, o los que estaban a cargo de Keops, o antes de Keops, en ese promedio de años, lograron ingresar por esos túneles que ahora ya han sido escaneados, lograron ingresar por esos corredores a esa anomalía geológica que inicialmente la encontró en la Universidad de Waseda de Tokio el año 87 y después las lecturas que ha dado Robert Shaw de otra anomalía geológica que es muy difícil que sea anomalía porque parece que hubo intervención humana, ¿no? Y Thomas Beckley, entre el año 91 y 93, Manu Seysadeh ha dicho de que ese arcón y esos pergaminos ya desaparecieron, que de acuerdo a la información encontrada, los personajes más sabios y exegetas del antiguo Egipto en la época del faraón Keops lograron descifrar. Por eso tuvieron un enorme avance en arquitectura, las ciencias y otros temas del conocimiento humano que hicieron una enorme y gran cultura. Se aprovecharon de lo que ya estaba, de este legado cultural aparentemente de la Atlántida, teniendo en cuenta que el esfinge era una leona y que después para inmortalizarse y hacerse adquirir de todos los derechos de esos conocimientos que le sirvieron para catapultar a la cultura egipcia a niveles insospechados por la información que obtuvieron en ese salón de los archivos, en ese arcón, con esos pergaminos o documentos que quedaron y lograron ser descifrados por sus sabios de la época, se inmortalizó al recrear su figura, su rostro en la esfinge. Ahora bien, Manu Seysadeh me dijo algo que me dejó realmente muy sorprendido y ahora se los comparto con ustedes, es que el 70% de las perforaciones realizadas alrededor de la esfinge o muy cercano a la pata de la esfinge han sido hechas por organizaciones cuyo respaldo venía del Instituto R, Association for Research and Enlightenment. En otras palabras, de las arcas del Instituto de Edgar Cayce, así como lo oyen. Y que ahora
Recientemente, en octubre del año pasado, Manu Seyzadeh dio a conocer todas sus investigaciones en una conferencia privada del ART en Virginia Beach, en Estados Unidos, en octubre de 2022, y pudo hablar con los directivos nuevamente de esta institución que fue fundada por Edgar Cayce para lograr y pedir permisos para otra perforación muy cerca o prácticamente en la pata izquierda de la esfinge. De acuerdo a Manu Seyzadeh, ellos han asentido, les ha gustado el proyecto, las posibilidades de encontrarlo, y eso significa corroborar lo que Edgar Cayce decía. Y eso significa también corroborar o no que existe una sala de los archivos de que en ese momento estuvo como depositario de un legado de una cultura desaparecida que se conoce en el folclore místico esotérico como la Atlántida. A ese nivel hemos llegado ahora, ¿no? Entenderlo ese punto de vista, ver que está vacío. Así prácticamente confirmaría su teoría y sus investigaciones, porque ese legado ya fue tomado y se benefició prácticamente la cuarta dinastía. Por eso los enormes monumentos que tenemos, el avance increíble que tuvo, que hasta la fecha nos asombra. Y si vamos a estar detrás de esta información para saber cuándo empieza, porque realmente es el proceso burocrático del Instituto de Antigüedades de Egipto, es como en todo lugar. Imagínense ustedes, Egipto, tienen institutos alemanes, franceses, italianos, norteamericanos, ingleses y otros más, japoneses y hasta chinos, investigando, entonces, para poder tener un permiso que, según tengo entendido, se va a empezar a gestionar. Quizás el próximo año tengamos los primeros preparativos para hacerse este tipo de escaneos, de análisis técnicos, y poder saber en una noticia que sería algo, una bomba, el encontrar esa anomalía geológica que es un salón y que hubo un arcón o un baúl o algo que depositó cierto conocimiento que está desaparecido, pero confirmaría las visiones de Edgar Cayce. Espero les haya gustado, y si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal y difúndelo. Muchas gracias y hasta la próxima.